Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos un video sobre 3 misteriosos casos de desapariciones que aún hoy en día siguen sin explicación. ¿Abducciones alienígenas? ¿Experimentos secretos? Prepárense para adentrarse en historias que desafiarán todo lo que creía saber sobre lo inexplicable. En 1961, una tranquila noche de septiembre, un joven matrimonio, Betty y Verney Hill, viajaban por una carretera desierta en New Hampshire. Lo que parecía ser una noche normal se transformó en uno de los casos de abducción más famosos de la historia. Mientras conducían por la carretera, Betty notó una extraña luz en el cielo que los seguía, pero al principio pensaron que podría ser un avión o una estrella brillante. Sin embargo, a medida que continuaban su viaje, la luz comenzó a acercarse, y lo que en un principio parecía un fenómeno normal, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Betty y Verney Hill detuvieron el coche en la carretera, y ambos observaron atónitos cómo la luz se hacía cada vez más grande. Fue entonces cuando, según relataron más tarde, un objeto extraño descendió del cielo, flotando sobre ellos. La nave era descrita como un enorme disco metálico que emitía un sonido vibrante y extraño. Lo que sucedió a continuación permanece envuelto en misterio. En cuestión de segundos, el objeto parecía acercarse a ellos de una manera tan rápida que no tuvieron tiempo de reaccionar. El último recuerdo claro que ambos tienen es un resplandor cegador, seguido por la pérdida de conciencia. Al despertar, horas después, se encontraron en un estado de confusión. El coche estaba estacionado en la misma carretera, pero tanto Betty como Verney no podían recordar qué había sucedido durante ese tiempo. Se sentían extraños, desorientados, y con una sensación de que algo había sucedido, pero no podían recordarlo. Fue cuando regresaron a casa que comenzaron a experimentar pesadillas y recuerdos fragmentados, que los llevaron a buscar ayuda profesional. Después de varias sesiones de regresión hipnótica, Betty y Verney Hill comenzaron a recordar fragmentos de una experiencia aterradora. Habían sido abducidos por una nave extraterrestre. Según sus relatos, fueron llevados a bordo de la nave, donde fueron sometidos a exámenes médicos por seres de apariencia humana pero con rasgos extraños, como ojos grandes y oscuros. Aunque el testimonio de los Hill fue meticulosamente detallado durante las sesiones de hipnosis, muchos escépticos siguen cuestionando la veracidad de su historia. Sin embargo, lo más desconcertante de este caso es que no fue solo un relato aislado. Durante años, varios otros testimonios en la misma región y en otras partes del mundo coincidían en la descripción de encuentros con seres extraterrestres y objetos voladores no identificados. El caso de los Hill, no obstante, se destacó por la claridad y coherencia de los detalles que ofrecieron durante las regresiones hipnóticas. Pero, como sucede en muchos casos de abducción, las teorías alternativas comenzaron a surgir. Algunos investigadores sugirieron que los Hill pudieron haber sido víctimas de experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Otros afirmaban que el fenómeno podría ser producto de una alucinación colectiva o una manipulación mental derivada de la exposición a una tecnología desconocida. Sin embargo, la comunidad científica sigue sin aceptar de manera oficial la hipótesis de abducción alienígena, y muchos atribuyen el caso a una mezcla de trauma psicológico y sugestión hipnótica. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un joven piloto australiano de 20 años, desapareció mientras volaba en su Cessna 182 sobre el estrecho de Bass, entre la isla de Tasmania y la costa australiana. Valentich había despegado a las 7:06 de la tarde, y su destino era la isla King. Todo parecía normal hasta que, aproximadamente una hora después de haber despegado, comenzó a comunicarse con la torre de control, informando que un objeto volador no identificado, OVNI, lo estaba siguiendo. En su último mensaje, Valentich relató que el objeto parecía estar maniobrando alrededor de su avión, moviéndose a gran velocidad y cambiando de dirección de manera inusual. «Es un avión, pero no sé qué tipo de avión», dijo Valentich, antes de escuchar un ruido extraño y luego desaparecer de las pantallas de radar. La grabación de su conversación con la torre de control se ha convertido en una de las más escalofriantes del mundo de la aviación. «Mi visibilidad está reducida, y la luz no es de un avión común. Estoy siendo seguido por algo,
comentó Valentich, claramente alarmado. En su último mensaje, dijo: no puedo ver el avión detrás de mí. Está a la derecha de mi posición. Después de esa declaración, la radio quedó en silencio, y el contacto se perdió completamente. La desaparición de Valentich dejó muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las intensas búsquedas aéreas y marítimas que se realizaron durante días, no se encontró ni rastro de su avión ni de él. La única evidencia fue la grabación de radio y algunos testigos que afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo esa misma noche. La teoría más extendida es que Valentich fue abducido por un ovni, y que el objeto que él describió era de origen extraterrestre. Sin embargo, las autoridades australianas nunca confirmaron ninguna evidencia de ovnis. Sin embargo, hay quienes sugieren que Valentich pudo haber sufrido un accidente aéreo y que las luces que vio eran parte de un fenómeno natural o incluso reflejos de la luz sobre las nubes. Otros teorizan que Valentich pudo haber simulado su desaparición, huyendo de alguna situación personal o profesional, aunque esta teoría nunca se ha probado. El caso de Frederic Valentich ha alimentado el misterio en torno a los ovnis, y su desaparición sigue siendo uno de los incidentes más enigmáticos en la historia de la aviación. Mientras tanto, muchos se siguen preguntando si Valentich fue víctima de una abducción extraterrestre o si hay una explicación mucho más aterradora detrás de su desaparición. El 5 de noviembre de 1975, un grupo de trabajadores forestales en el Bosque Nacional Apache, en Arizona, vivió una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. Travis Walton, uno de los miembros del grupo, desapareció misteriosamente después de ser alcanzado por un rayo de luz proveniente de un objeto volador no identificado. Los otros trabajadores, aterrados, fueron testigos de lo que parecía ser una nave flotando a pocos metros de donde se encontraba Walton. El incidente ocurrió cerca de las 6 de la tarde, mientras el grupo regresaba a su vehículo tras un día de trabajo. Según los relatos de los testigos, Travis Walton salió del camión y se acercó al objeto volador que estaba suspendido en el aire, una enorme nave metálica que emitía una luz cegadora. De repente, una luz intensa lo alcanzó, levantándolo del suelo como si una fuerza invisible lo hubiera levantado. Los demás trabajadores, horrorizados, vieron cómo Walton desaparecía, dejando a sus compañeros aterrados y desconcertados. Durante los siguientes minutos, el objeto desapareció de la vista y los hombres, en estado de pánico, decidieron regresar al pueblo y buscar ayuda. Cuando la policía llegó, la noticia del incidente fue tratada como una broma o una alucinación colectiva, pero pronto se convirtió en una de las desapariciones más extrañas de la historia moderna. Sin embargo, lo más desconcertante ocurrió cuando Travis Walton apareció 5 días después, completamente desorientado y con signos evidentes de haber estado sometido a algún tipo de intervención física. Al regresar, Walton explicó a sus compañeros y a la policía que había sido abducido por seres extraterrestres. Según Walton, había sido transportado a bordo de una nave donde fue sometido a exámenes médicos. Describió a los seres que lo capturaron como humanoides, con grandes ojos negros, y narró cómo lo examinaron de manera invasiva antes de devolverlo a la Tierra. Lo más sorprendente fue que Walton estaba completamente consciente de lo que ocurría durante todo el proceso, pero no pudo moverse ni resistirse. A pesar de la incredulidad generalizada, su relato fue coherente y consistente, lo que aumentó aún más el misterio. La historia de Walton se convirtió rápidamente en uno de los casos más famosos de abducción alienígena. A pesar de las pruebas que intentaron desacreditarlo, como los intentos de que los testigos y él pasaran por pruebas de polígrafo, el caso siguió siendo un enigma. Mientras algunos creían firmemente en su historia, otros sugerían que Walton estaba participando de una elaborada farsa o que el incidente era el resultado de algún tipo de experimento secreto del gobierno. Lo que es innegable es el impacto que este caso tuvo en la cultura popular. La historia de Walton fue llevada al cine en la película Fire in the Sky en 1993, lo que perpetuó el misterio y la controversia alrededor de su desaparición. A pesar de los intentos de desmentirlo, el caso sigue siendo uno de los relatos más detallados y populares de abducción extraterrestre. Tras la desaparición de personas como Betty y Verney Hill, Frederic Valentich y Travis Walton,
el mundo se vio envuelto en una ola de teorías sobre lo que realmente sucedió con ellos. ¿Fueron abducciones extraterrestres o se trata de algo mucho más humano y oscuro? La investigación de cada uno de estos casos ha arrojado una mezcla de teorías que desafían nuestra comprensión de la realidad. En el caso de los Hill, uno de los elementos más desconcertantes fue el testimonio coherente y detallado de ambos durante las sesiones de regresión hipnótica. Sin embargo, muchos investigadores han apuntado a la posibilidad de que su experiencia fuera una manifestación de trauma psicológico o que los Hill fueran víctimas de un experimento secreto del gobierno. En esa época, el gobierno estadounidense estaba realizando pruebas relacionadas con el control mental y la manipulación psicológica, lo que alimentó las teorías sobre experimentos secretos en la población. A pesar de los avances en la tecnología y el análisis forense, nunca se ha podido encontrar una explicación definitiva. El caso de Frederick Valentich es aún más misterioso. Aunque la grabación de su conversación con la torre de control es aterradora y parece indicar que algo extraño lo estaba siguiendo, nunca se encontraron pruebas concretas de un ovni en la zona. Las investigaciones apuntaron a la posibilidad de un accidente aéreo, tal vez causado por un mal funcionamiento del avión o una mala interpretación de las luces naturales en el cielo. Algunos incluso sugirieron que Valentich podría haber huido, pero las pruebas de su desaparición no apoyan esta hipótesis. La combinación de la misteriosa desaparición y los testimonios de testigos que vieron luces extrañas esa noche sigue siendo un rompecabezas sin resolver. En cuanto a Travis Walton, la explicación más lógica y aceptada por algunos es que Walton fue víctima de un secuestro o una farsa elaborada. Algunos críticos argumentan que el caso de Walton fue una forma de escapar de sus problemas personales, tal vez un intento de ganar fama. Sin embargo, las pruebas de polígrafo y las declaraciones consistentes de Walton y sus compañeros de trabajo han mantenido viva la controversia sobre su historia. Además, la naturaleza de los encuentros que Walton describe, con seres extraterrestres y una nave que lo transporta, sigue siendo una de las narrativas más convincentes en el mundo de las abducciones. Las teorías que surgen alrededor de estos casos tienden a ser tan diversas como las personas que las creen. Desde explicaciones científicas hasta teorías conspirativas, lo que está claro es que el misterio sigue vigente, alimentando la fascinación por lo desconocido.